estudio muy interesante, muy importante, pero también muy extenso. Así es que vamos a tratar de cubrir todo en 1 hora 55 minutos para acabar exactamente a tiempo, a las 12. Y voy a invitar a los libros en el libro de Hechos, en su capítulo 19. Vamos a estar estudiando hoy el capítulo 19, capítulo 20 del libro de Hechos. Tengan los Hechos 19. Hechos 19. Vamos a estar estudiando, casi todo el capítulo 19 y parte del 20. No vamos a abarcar todo el capítulo 20 porque no nos va a dar tiempo, pero lo más importante del capítulo 20 lo vamos a estar cubriendo en esta mañana o en esta tarde. Esto va a ser mañana, son las 11 de la mañana. Amén. Vamos a orar para que Dios sea verdad el que nos guíe en esta tarde. Señor, reconocemos, Dios mío, tu grandeza, tu poderío, Dios, tú eres grande y poderoso. Sí, Señor. Que tus obras, Padre Santo, son maravillosas, que son grandes, oh Dios, y nos regocijamos en saber, Padre Santo, que tú eres hacedor de prodigios, que eres hacedor, Padre Santo, de grandes hazañas. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos cuidas, tú nos proteges, Padre Santo, a cada día, Dios mío, que vivimos. Tu palabra nos dice, Padre mío, que nunca nos dejarías huérfanos, Padre Santo, sino que enviarías a tu Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos, para animarnos, para darnos, Dios mío, esa fuerza para seguir adelante en tus caminos. En esta mañana venimos delante de tu presencia para pedirte sabiduría, para pedirte, Padre Santo, de tu dirección, y que tu palabra, bendito Dios, que sea hablada, Padre Santo, que sea expuesta en esta mañana, pueda hallar, Dios mío, cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Que nuestro corazón, Padre Santo, esté sensible, Padre Santo, receptivo a esa palabra, bendito Dios. Que la podamos atesorar, bendito Dios, en nuestro corazón, y que cada día, Dios mío, de nuestra vida la podamos poner por obra. Sí, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que esta semilla, Padre Santo, pueda germinar y que pueda llevar fruto al 100%. Te damos toda la gloria, Padre Santo, y nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra. Dios, sé que tú eres el Maestro por excelencia, Señor Jesús. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La lección de hoy es la lección número 37. Y el título de nuestra lección se llama Desenmascarando los intereses económicos. ¿Sí? Desenmascarando los intereses económicos. La verdad central dice así: la proclamación que hizo Pablo de la soberanía de Dios desenmascaró a los negociantes de la región o de la religión. La proclamación que Dios hizo, o que Pablo hizo, de la soberanía de Dios, dice, desenmascaró a los negociantes de la religión. Es muy importante que entendamos lo que Pablo quiso decir, o quiso enseñarnos aquí. Dice que Pablo hizo la proclamación de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Él es la más grande autoridad, que Él toma decisiones sin ser cuestionado. Amén. Él es libre de sus decisiones sin que nadie le diga ¿por qué lo haces? La soberanía de Dios se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada. La soberanía de Dios abarca todo. En el libro de Isaías 46, del 9 al 10, dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muchas veces nosotros como hombres, como seres humanos, a veces nos enorgullecemos y no reconocemos la soberanía de Dios sobre nosotros, sobre el mundo, sobre la sociedad. Cuando nosotros no reconocemos la soberanía de Dios, el Señor se encarga, ¿verdad?, de humillarnos, de hacernos saber que nosotros solamente somos criaturas de Él y que Él es el Dios sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Amén. Rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice que edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo. O sea, un hombre que tenía mucho poder. Un hombre que dice que al que él quería daba vida y al que él quería, dice, se lo mataba. O sea, tenía el poder absoluto de todo el imperio. Aún así dice que alabó la soberanía del Altísimo. En Daniel 4:34-35 dice, tu poder durará para siempre, tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer. Los que vivimos en la tierra, tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. En la palabra de Dios encontramos bastantes versículos acerca de la soberanía de Dios. Y les voy a dar por lo menos 3. Bueno, ya dijimos 2. Y voy a decir otros 2. Salmo 115, 3. Salmo 135 y 6. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, porque yo sé que Jehová es grande, decía el escritor, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, eso es lo que proclamaba Pablo, la soberanía de Dios, el poder de Dios por sobre todas las cosas. Vemos que en el libro de Hechos, lo que Pablo hacía, dice que hacía muchos milagros por la mano de Dios. ¿Sí? Bueno, Dios hacía milagros por la mano de Pablo. O sea, Dios usaba a Pablo para hacer milagros. Entonces, dice que aquí la soberanía de Dios se desenmascaró a los negociantes de la religión. Segunda de Corintios 4:8 es nuestro texto para memorizar. Búsquenlo en sus Biblias, que está un poquito diferente. Entonces vamos a leerlo de la Reina Valera. ¿Ya todos lo tienen? Segunda de Corintios 4:8, ¿cómo dice? Que Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Amén. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué creen que Pablo escribía esta frase? Muchas veces nosotros nos encontramos en medio de problemas o circunstancias difíciles, ya sea familiares o personales o con la sociedad, con nuestros amigos. Muchas veces nos desesperamos. ¿Pero qué decía Pablo? En apuros, pero no desesperados. ¿Se imaginan ustedes cuando Pablo estaba dentro de aquel calabozo, que estaba en lo más adentro? Yo creo que él decía, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados por lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque él tenía la convicción
de que todo lo que estaba sufriendo era por causa de Dios. Cuando nosotros tomamos también eso para nosotros, nada de lo que nos pasa a nuestro alrededor, de lo que la gente dice, de lo que la gente murmure nos puede afectar. ¿Por qué? Porque estamos confiados en Dios, tenemos nuestras convicciones firmes en que al que servimos es el Dios de toda la creación. Entonces, vamos a entrar a la introducción. Dice, es muy importante entender el fondo histórico del texto básico de hoy. Pablo dejó una iglesia floreciente en Corinto y atravesó el mar Egeo llegando a Éfeso, la gran capital de la provincia de Asia. Ahí él comenzó a predicar a Cristo, primero en la sinagoga local y después en un salón público alquilado. Probablemente la obra misionera de Pablo en Éfeso fue su éxito o su mayor éxito. Se dice que Pablo aproximadamente estuvo predicando en ese lugar, en Éfeso, por 3 años. ¿Sí? Entonces, dice que en ese lugar tuvo el mayor éxito de todo su ministerio. En el día de hoy vamos a estar viendo que Pablo está comenzando su tercer viaje misionero. Ya vimos el primero, el segundo, y ahora vamos a ver el tercer viaje misionero de Pablo. Pero como dice aquí que es muy importante entender el fondo histórico del texto de hoy, vamos a ver qué es lo que sobresalía en este lugar, en la ciudad de Éfeso. Se dice que en la ciudad de Éfeso se practicaba mucho la magia. ¿Sí? Había muchas, ¿cómo se dice? Ídolos que los hombres veneraban y que le atribuían poderes. Entonces por eso es que Pablo llegó proclamando la soberanía de Dios. Dice que en ese lugar había el templo, o estaba el templo de la diosa Diana. El templo de Diana fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, que hoy en día es Turquía, dedicado, dice, pues a la diosa Diana o Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción comenzó por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. Ese templo grande, dice que su construcción duró aproximadamente unos 120 años, desde su comienzo hasta que hubo acabado. Dice, de grandes dimensiones y una bella y delicada arquitectura. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tal como lo describió Antípatro de Sidón. Dice, la mayoría de las descripciones físicas del templo provienen de un hombre que se llama Plinio. ¿Sí? Aunque hay discrepancias en torno al tamaño, Plinio describe el templo como de 377 pies de largo, 180 pies de ancho, realizado principalmente en mármol. Es el más grande en todo el mundo griego y constaba de 127 columnas. Era un edificio enorme y se consideraba, dice, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces era un edificio impresionante. Se dice que aproximadamente medía unas columnas del templo, medían aproximadamente 60 pies. O sea, ¿se imaginan ustedes qué tan alto estaba? En ese templo estaba la diosa Diana. La Biblia en Hechos 19, 23 al 41 nos narra lo ocurrido con la imagen de la diosa Diana, supuestamente, dice, caída del cielo, a quien se rendía adoración, homenaje y culto, pleitesía en regiones de Asia. Esto dice que sucedió aproximadamente 20 años después de la ascensión de Cristo Jesús al cielo.
Como la diosa de la fertilidad se le pintaba como una mujer con el torso cubierto de muchos senos. ¿Por qué? Porque se le consideraba la diosa de la fertilidad o la diosa, ¿verdad? Del amor. El amor, sí. Entonces, era una estatua, ¿verdad?, que ellos habían hecho, pero que los fabricantes o los que habían hecho diseñado pues esta estatua, decían que esta diosa había caído de Júpiter, o sea, del cielo. Entonces por eso le daban adoración. Y dice que alrededor de la ciudad se encontraban aproximadamente 222 réplicas de su imagen. O sea, que se imaginan cuántos. O sea, yo creo que en cada esquina había una réplica de esta estatua. Entonces, eso era lo que había en esta ciudad cuando llegó Pablo a Éfeso. Entonces, para comenzar, en el capítulo 18 de Hechos, en su capítulo 18, versículo 25 o 26, 24, bueno, vamos a leer el 25. No es cierto, 22, perdón. Habiendo arribado a Cesarea, dice, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Sí? Aquí es donde comenzó el viaje misionero, el tercer viaje misionero de Pablo. Ya en el capítulo 19, en su capítulo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. Se dice que en este lugar habían pues discípulos que Pablo encontró al llegar a esta ciudad y le preguntó, no sabemos por qué es que Pablo le preguntó o le hizo esta pregunta a ellos. Pero dice que ellos le dijeron, pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y luego dice, entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Se cree que estos discípulos o habían sido discípulos directamente de Juan o habían escuchado hablar a Apolos. ¿Sí? Que dice aquí en el versículo 24, dice, luego llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, dice, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, dice, conocía el bautismo de Juan. Dos posibilidades. O estos discípulos habían sido directamente discípulos de Juan, o habían sido enseñados por Apolos, solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Pablo señala que el bautismo de Juan era uno de arrepentimiento, no necesariamente uno de fe para salvación. El mensaje de Juan, dice, apuntaba a Jesús. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que el bautismo de Juan dice que los llamaba para arrepentimiento de sus pecados, pero que todavía no había alguien que pudiera pagar por ellos. ¿Sí? Es como cuando nosotros cometemos un error y vamos manejando y chocamos a alguien.
y nos bajamos y decimos, ¿sabes qué? Señora o Señor, perdón, no lo hice al propósito y me arrepiento de haber hecho o de haber causado este accidente. ¿Sí? Usted está pidiendo perdón por los daños que ha causado. Pero ahora, ¿quién los paga? Si nosotros no pagamos, nos llevan al juez. Y el juez nos lleva a la cárcel. El bautismo de Juan, eso era. Llamar al arrepentimiento al ser humano. Pero él estaba preparando el camino para aquel que vendría después. Para que sus corazones ya estuvieran listos, sensibles, para recibir el perdón de Dios. Ese don inmerecido que nosotros necesitábamos. Que Él pudiera pagar el precio que nosotros nunca jamás hubiéramos pagado. Estos discípulos habían llegado hasta ese punto, pero Pablo les enseñó que todavía aún había más. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Aquí podemos aprender muchas cosas, pero lo vamos a seguir leyendo. Y si usted tiene, pues, tiempo en su casa, lo puede analizar más. Dice, en el 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron de la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dice, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Se imaginan ustedes el poder de Dios sobre Pablo? Pablo dice, llevó esto a cabo por 2 años, y su eficaz enseñanza equipó a los creyentes que transmitieran la palabra de Dios a todos los habitantes de Asia. No había manera de que Pablo pudiera alcanzar esta región por sí mismo, pero podía preparar cristianos para que hicieran el trabajo de ministrar, tal como lo describe en el libro de Efesios 4, 11 a 16. Nosotros estamos aquí en este lugar, no solamente para estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, no, sino que nosotros nos estamos preparando para poder nosotros ser parte de la anunciación del Evangelio. Jesús dijo que toda potestad es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Pablo llegó a ese lugar, pero llegó a preparar gente para que con la ayuda de los demás pudiera toda Asia conocer quién es Dios. Amén. Amén. Pero algunos, dice, de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Dice que en aquel tiempo había exorcistas judíos que practicaban su oficio con mucha superstición y ceremonias. Aquí un grupo de judíos exorcistas ambulantes trataron de imitar lo que creyeron que era una fórmula
de Pablo para el éxito. Y dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los judíos exorcistas fracasaron porque no tenían una relación personal con Jesús. Solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo y no su Dios. ¿Sí? Podemos conocer al Dios de alguien, pero no precisamente tenemos a ese Dios como nuestro. Ellos conocían el poder de Dios sobre Pablo y por eso querían invocar el nombre de Jesús para hacer milagros. Pero vemos que dice que aquí ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque no tenían una relación con ese Dios. Nosotros tenemos que anhelar una relación con Dios. ¿Sí? Esa relación entre nosotros y Él nos va a dar el poder para vencer todos los obstáculos que se presenten en nuestro camino de cristiano. En nuestro caminar vamos a encontrarnos con dificultades. Pero si Dios dice que va o está con nosotros, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Podríamos decir que los hijos de Seba no tenían derecho a usar el nombre de Jesús porque no tenían una verdadera conexión personal con Dios. Con el mismo patrón, hoy muchas personas, muchos que asisten a la iglesia, que parecieran que buscan a Dios, pero en realidad no lo es así. Solo conocen a Jesús, al que algunos predican, ¿sí? Pero no lo tienen o no lo conocen como su Señor y como su Salvador. Versículo 17, para avanzar, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. ¿Qué es lo que fue notorio? Lo que pasó con estos hijos de Seba, que dice que fueron avergonzados por los demonios, ¿sí? Dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Después de pasar este suceso, dice que todos conocieron el poder de Dios. Y dice que ellos, que aquí en el 17 dice: y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, empezaba a haber una revolución espiritual en ese lugar. Ya no estaban adorando a los ídolos, ya no estaban adorando a la diosa de la fertilidad, la diosa Diana, no. Ahora empezaban a glorificar a Dios, a adorar, alabar y engrandecer y exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Por lo que había pasado anteriormente. Dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. El incidente con los hijos de Seba también motivó a que la gente renunciara a lo demoníaco, confesando y quemando sus libros de magia, sin importar el valor que tenían. Los practicantes de la magia venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Se creía el poder de estos hechizos mágicos estaba en que se mantenían en secreto, a la cual se renunciaba confesando. O sea, todo lo que hacían, venían y lo confesaban, declarando que los que ellos adoraban o los que ellos creían no eran dioses, sino que habían conocido ahora a un Dios más poderoso que ellos. Entonces, dice que estos libros y pergaminos llenos de encantamientos mágicos, amuletos y conjuros eran bien conocidos en Éfeso y eran valiosos. El valor de 50 piezas de plata en la actualidad es estimado entre $1 millón o hasta los 5 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes cuánto era el valor de todo lo que ellos tenían, de lo que ellos habían invertido? Pero ahora que habían conocido a Dios, dice que no les importó el valor del precio de eso, porque
porque habían encontrado ahora algo más valioso que eso. Amén. Entonces, dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Esto demuestra claramente que el resultado final valió la pena. El trabajo en Éfeso y en la región romana de Asia continuaba en una forma, dice, admirable. Las cosas que Dios hacía por las manos de Pablo. Pasadas estas cosas, Pablo dice, procuró en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo. Todo eso que acabamos de ver era la gloria de Dios que había llegado en ese lugar. Pero cuando la gloria de Dios, o cuando Dios llega a un lugar y que hay una revolución, quizás también espiritual, pero también física muchas veces, el enemigo dice que no se queda con los brazos cruzados. Entonces, el primer punto dice una reacción comercial, patriótica, en contra del Evangelio. Alguien que me lea, por favor, Lucas 19, del 23 al 29, por favor. Lucas 19, 23 al 29. Dice, ¿por qué pues no pusisteis mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Dije Lucas? Sí. Perdón, Hechos. Hechos 19, 23 al 29, perdón. Siempre me pongo nervioso cuando estoy aquí. 23. Ok. Hasta el 29. 9. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Hermana Marta, ¿me puede leer en la literatura desde donde empieza uno de los primeros resultados hasta donde dice movimiento cristiano? Uno de los primeros resultados de los éxitos del Evangelio en Asia fue la disminución de asistencia de devotos al gran templo de Diana, orgullo de Éfeso. La diosa Diana se consideraba como la madre de los dioses y de los hombres. La adoración de ella consistía de actos sumamente inmorales. Los peregrinos llegaban a la ciudad por millares y contribuían a la economía y a la prosperidad de Éfeso. Pero el Evangelio tenía tanto éxito en toda la provincia de Asia que la asistencia al templo de Diana menguaba. Y muchos comerciantes y obreros en Éfeso sufrieron económicamente. Demetrio, un platero que hacía en plata templecillos de Diana, producto vendido a los peregrinos, decidió levantarse en contra del movimiento cristiano. La palabra de Dios había afectado la economía de estos hombres, por eso la lección de hoy se llama desenmascarando los intereses económicos. Dice que este hombre se levantó y empezó pues
quizás a ir por las calles diciendo a los demás artesanos, ¿sabes qué? Estamos perdiendo nuestro negocio por causa de la predicación de Pablo. Tenemos que hacer algo. ¿Sí? Ellos amaban el dinero, ¿sí? Amaban lo que ellos tenían, querían ser más prósperos económicamente. Cuando la obra estaba yendo muy bien, dice, y cuando Pablo estaba pensando en dejar Éfeso, se presentó este disturbio, en la cual acabamos de leer, que se levantó, dice, este personaje llamado Demetrio. Entonces, alguien que me lea donde se quedó mi hermana, llamando a los demás, hasta estaban en juego. Llamando a los demás artesanos en el oficio, él acusó a Pablo y a su predicación como la causa de su pérdida de negocios. Según él, Pablo había declarado que los dioses hechos por manos humanas no eran dioses en verdad. El mensaje cristiano era un ataque directo en contra del bienestar económico de ellos. El honor y la prosperidad de la ciudad estaban en juego. Amén. Era, digo, el 26 dice, este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, se ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no era algo que no era verdad, sino que era algo cierto, que los dioses que se hacen con las manos no tienen poder. En el libro de los Salmos, en el capítulo 115, si ustedes lo leen, habla acerca de los dioses que los hombres hacen con sus propias manos. Y después de hacerlos, dice que los veneran. En el capítulo, en el libro de Oseas, dice que el mundo, el ser humano, dice que tallan dioses de madera o de plata, y después de haberlo acabado, dice que le hablan. ¿Ustedes creen que pueda responder? ¿Qué pasó cuando Elías dice que desafió a los 450 hombres o sacerdotes de Baal? ¿Qué le dijo? El que haga caer fuego del cielo, dice, ese es Dios. Dice que esos hombres, sacerdotes, empezaron a invocar el nombre de su Dios desde la mañana hasta la tarde. Y dice que no hubo respuesta de él. No hubo ninguna voz que saliera de él para, pues, responder a su clamor. Dice que se sacrificaban, se laceraban, se cortaban con cuchillos, en una forma de sacrificio, derramando su sangre por esta estatua. Y no respondió. Y dice que Elías le decía, pues, háblele más fuerte, quizás está dormido. Grítenle. Y dice que no hubo voz que respondiera. Pero cuando dice que Elías oró, dice que cayó fuego del cielo y consumió el altar que estaba hecho ahí. Entonces, estos hombres decían, Pablo anda diciendo que nuestros dioses que hacemos con nuestras manos, dice que no son dioses. No estaban protegiendo su Dios. Bueno, tal vez el Dios del dinero. A ese Dios estaban protegiendo. Sí, a sus intereses económicos. Nosotros no necesitamos proteger a nuestro Dios. Él nos protege a nosotros. Amén. Amén. Por eso es que confiamos en Él. En nuestra cultura vemos como en nuestros países, por ejemplo, un lugar muy concurrido en México, pues es ¿cómo se llama?
no me acuerdo ni cómo se llama, pero es un lugar que siempre está lleno de gente y gente que vive de vender sus estampillas, sus cuadros y su idolatría. Anden ahí mero, el Tepeyac, ¿verdad? Y creo que sucede lo mismo que sucede hace 2000 años. La gente sigue practicando lo mismo. Y yo creo que de alguna manera hasta es posible. Yo nunca he ido a Israel, pero no sé, algún día, si Dios me diera oportunidad. Pero me imagino yo que también deben vender ciertas cosas como recuerdos, ¿verdad? Que yo espero que la gente no lo tome como un amuleto, ¿verdad? Y pues tristemente la gente por naturaleza, la idolatría, ¿verdad? Oh, esto lo traje de allá, esto. Y aquí pues lo que el apóstol Pablo y lo que están declarando ellos mismos, nuestros dioses no tienen poder, dice Pablo, y era una realidad. Era una realidad. Pero como usted dice, ellos estaban protegiendo sus intereses. Hermano Toño, me va a ayudar a leer Jueces 6, 30 y 31. Entonces, el versículo 27 dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El templo de Diana en Éfeso era realmente famoso en todo el mundo. Los ídolos debieron haber sido una parte esencial o sustancial del comercio, sin importar qué tan inmoral fuera la adoración a la diosa del sexo. Hermano, corrígame si estoy equivocado, pero la Virgen de Guadalupe viene siendo la Diana en representación, porque si se da cuenta también es venerada casi en todo el mundo. Se dice que la diosa Diana había caído del cielo y por eso en muchas imágenes, en muchas pinturas, dice que tiene sobre su cabeza la luna. ¿Sí? Y yo no sé, tal vez pueda tener alguna relación, pero la Virgen de Guadalupe parece que la luna está sobre sus pies. Sus pies, exacto. Tal vez tenga una relación, no lo sé. Pero lo importante es que nosotros no hablemos de ello, sino hablemos del Dios verdadero, así como Pablo lo hizo. Entonces dice que estos estaban tratando, dice, de proteger, dice que a que no se desacreditara lo que ellos hacían. O sea, ellos estaban empeñados en proteger lo que ellos tenían. Ahora sí. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joab respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él, con el que derribó su altar. ¿Qué nos enseña esa escritura? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué aprendemos? Dice que Dios llamó a Gedeón, y dice que él estando, pues, no queriendo, pues también ir, dice que Dios lo llamó. Y entonces dice que derribó el altar de Baal. Entonces dice que dijeron: no, pues el que derribó el altar de Baal es Gedeón.
Dice que fueron a su casa a buscarlo y hallaron a su padre y le dijeron: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿O se van a pelear ustedes por Baal? ¿Qué dijo? Si Él es Dios, Si Él es Dios, que se defienda. estos dioses que estaban en Éfeso no podían contender por sí mismos. Tenían sus adoradores para pelear por ellos. Dijimos hace rato que nosotros no peleamos las batallas. Dios pelea por nosotros la guerra. Dice que no es con ejército, no es con espada, sino que es con el Espíritu de Dios. Entonces, sigamos adelante. Vamos a pasar al segundo punto. El Evangelio gana una segunda victoria legal. Hechos 19, 35 al 40. Mi hermano Anselmo, por favor. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado a la multitud, dijo: varones de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardia del templo de la majestuosa Diana y de su imagen caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que no hagáis nada precipitado, pues habéis traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen pleito contra alguien, se concedan audiencias y hay procónsules que se acusen los unos a los otros, y si buscáis alguna otra cosa, será deliberado en legítima asamblea, porque hay peligro de que seamos acusados de decisión por esto de hoy, sin que tengamos ninguna causa por la cual podamos dar razón de este tumulto. Amén. El procónsul era algo así como un presidente de una región, gobernador. Él dijo palabras sensibles. Lucas quiso demostrar que la gente racional no veía nada que temer o a qué oponerse del cristianismo. Dios obró poderosamente en Éfeso, pero también lo hizo el enemigo o el diablo. Esta puede ser una de las razones por las que Pablo escribió tan detalladamente sobre la batalla espiritual que cada cristiano enfrenta contra poderes de la oscuridad espiritual en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, del 10 al 20, si pueden leer en la casa, va a ser de mucha bendición. Este capítulo nos enseña a todos una lección permanente, que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad obtiene una revolución. Cuando el Espíritu se mueve entre los hijos de Dios, podemos esperar otros movimientos poderosos entre los no creyentes, y no debemos sorprendernos si viene también el enemigo como enojado o lleno de ira a querer combatir contra nosotros. En esta ocasión dice que alguien importante en la sociedad dice que defendió a Pablo. Y la predicación del Evangelio pudo seguir su curso con mucha normalidad.
Entonces, vemos que Dios pelea la batalla por nosotros. Amén. Amén, amén. Dicen en la literatura, del testimonio del magistrado entendemos que el mensaje de Pablo y sus compañeros no era una de blasfemia en contra de la diosa pagana y su templo. Asimismo también, cuando Pablo predicó en Atenas, habló de la religión de los idólatras ahí sin atacarla. Normalmente dice, es mucho más fructífero predicar de la gloria de Cristo y de su evangelio sin atacar las creencias y costumbres de los que todavía no se han salvado. Cuando el cristiano ataca la religión o las costumbres de otros, solo crea una actitud antagónica y defensiva de parte de ellos. Cuando uno entiende bien el evangelio y recibe a Cristo como Señor de su vida, entonces estará dispuesto a dejar sus viejas costumbres y creencias sin mayor polémica. Amén. ¿Alguien ha tenido una experiencia de esas? Yo sé que sí, pero pues no vamos a tener tiempo de dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en esta hora que estamos aquí. Pero si aquí no lo podemos decir o no tenemos tiempo de expresar lo que Dios ha hecho con nosotros, pero tenemos a alguien en el trabajo, en nuestros familiares, de presentarle a Dios, al único Dios verdadero, al que transforma nuestras vidas, de modo que nos apartamos de nuestra vieja vida y sin que nos cause dolor, podemos nosotros dejar todo lo que hacíamos antes, así como estos, dice que quemaron sus libros, que el precio de todo ello era más o menos de entre 1 millón y 5 millones de dólares. Entonces, en resumen del capítulo 19, el materialismo es un Dios falso, el cual debemos renunciar si queremos seguir a Cristo. Para los efesios, el arrepentimiento requirió destruir los libros de brujería que les estaba costando enormes cantidades de dinero. Pero los cristianos asumieron la pérdida para honrar a Cristo. Por otro lado, el amor al dinero convirtió a los plateros en enemigos violentos de la iglesia, a pesar de que pretendían actuar bajo un celo religioso. ¿Qué lugar tiene el dinero en nuestro corazón? ¿Defendemos al dinero o proclamamos a Dios, al único Dios verdadero? Para terminar, mis hermanos, Pablo estaba en su tercer viaje misionero y se dice que Pablo sentía en su corazón que al él partir de ese lugar de Éfeso, ya no volvería otra vez a ellos personalmente. Entonces dice que él pues se despidió. Dice después, el 21, después que cesó el alboroto, o sea, de lo que leímos el 19, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir. ¿A dónde dice? A Macedonia. Él se estaba despidiendo de ellos. En el capítulo 20 y versículo 13, vamos a leer nada más, mejor del 17 para adelante. Tenemos 5 minutos. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aproximadamente dice que Mileto y Éfeso tenían una distancia de aproximadamente 36 millas de distancia. Estos hombres tenían que caminar 36 millas para llegar a donde estaba Pablo, y en el lugar donde él estaba dice que se llamaba Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por causa de las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero decía Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Saben por qué Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo? Porque era un fiel seguidor de Jesús. Porque en el libro de Efesios, Filipenses, dice que Dios no escatimó el ser igual a Dios, o sea, no estimó preciosa su vida. Y Pablo aquí dice lo mismo. Dice, pero de ninguna caso hago, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Nosotros podemos decirlo así, por lo menos a nuestra familia, que nosotros le hemos enseñado, que le hemos educado en los caminos de Dios, y que si Dios nos llamara en este momento, podríamos decir, ¿saben qué? Hijos o familia, yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque yo les he enseñado lo que es el camino verdadero. Les he enseñado a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Les he enseñado que Jesús es la salvación y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Pablo dice que anunció todo y nunca rehusó a enseñar algo, fuera fuerte o no. Porque dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo se estaba despidiendo, pero él le estaba encargando que se mantuvieran en la fe, que se mantuvieran sirviendo a Dios. Dice, porque yo sé, no sabemos cómo Pablo sabía, no sé si Pablo tuvo una revelación directa de Dios y dice, ¿sabes qué? Después de tu partida van a venir personas que van a querer, pues, apartar de la fe a estos hombres. Dice él, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ustedes han visto videos acerca de estos animales que no tienen piedad de su víctima. ¿Sí? Hay videos que podemos encontrar que estos animales no tienen misericordia, no tienen piedad de su víctima, o apenas están naciendo y ya los despedazan. Dice que así van a entrar estos hombres como lobos rapaces para destruir al pueblo de Dios. Y no solamente eso, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quizás los que estaban ahí con Pablo decían, pues seré yo como los discípulos. Cuando Jesús le dijo que alguien de los discípulos lo iba a entregar. Pidamos a Dios que nosotros seamos
discípulos verdaderos de Dios. Lo más difícil es a veces cuidarnos de las personas que vienen a la iglesia, que tratan de apartarnos de la fe. Porque Pablo dice que no solamente iban a venir hombres de fuera, sino que dice que hombres se levantarán, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, de la misma congregación muchas veces se levantan hombres. ¿Para qué? Para apartar de la fe a los cristianos. Dice, para arrastrar tras sí. O sea, para que los sigan a Él en vez de seguir a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino que nosotros debemos de seguir. Amén. Amén. Hemos terminado, mis hermanos, y vamos a hacer una oración para despedirnos. Voy a pedir a mi hermano pastor que nos ayude en la oración. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que siempre nos prepara para poder llevar tu palabra, Señor, para fortalecer nuestra convicción, Señor, en ti, nuestra fe crece. Ayúdanos, Señor, a comunicar este evangelio, Padre, a toda criatura. Gracias por permitirnos, Señor, aprender cada vez más y mejor, Señor, de tu palabra. Bendice a cada familia, Señor, bendice a cada hermano y permítenos poder ser dentro de tu iglesia, Señor, esa bendición para unos, para otros y aún para el perdido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la tarde, mis hermanos. Que Dios les bendiga.